Bienvenidos a un nuevo tema. Para seguir conociendo y aprendiendo del proceso penal y cómo se desempeña, se realiza, cómo un abogado debe actuar, qué debe conocer, pues seguimos conociendo conceptos importantes para poder llevar a cabo estos procesos. Vamos a ver hoy pues lo que es el factor atenuante en la culpabilidad. Es decir, cuando una persona es culpable, pues ¿qué factores pueden ser atenuantes de esa culpabilidad? Veamos que este proceso penal pues tiene una serie de cuestiones, de conceptos que debemos ir aprendiendo, conociendo y teniendo en cuenta cada vez que vayamos a actuar como el factor atenuante en la culpabilidad. Este factor atenuante es una circunstancia que, sin eliminar la culpabilidad de una persona, reduce la severidad de la pena debido a que disminuye la responsabilidad del infractor. Estos factores se consideran durante el juicio para ajustar la pena de manera más justa y equitativa. Como ejemplos de los factores atenuantes, podemos mencionar la falta de antecedentes penales. Si el acusado no tiene historial delictivo previo, esto puede considerarse un factor atenuante y tú como abogado pues debes conocerlo para tenerlos en cuenta, buscarlos y presentarlos. La confesión voluntaria también es un atenuante. Si el acusado confiesa el delito de manera voluntaria y colabora con la justicia, esto puede reducir su pena. El arrepentimiento. Mostrar remordimiento genuino y tomar medidas para reparar el daño causado puede ser considerado también un atenuante. Luego, también las circunstancias personales son importantes porque son factores como la edad avanzada, problemas de salud y situaciones familiares difíciles que pueden influir en la reducción de la pena. La provocación. Si el delito fue cometido bajo una provocación significativa, esto puede ser considerado para mitigar la responsabilidad. Es decir, tendría que comprobar que existió una provocación de la persona sobre la cual se comete el delito y esto puede ser un atenuante para la pena que se le impone al acusado. ¿Cuál es, pues, en fin, la finalidad de los factores atenuantes? La humanización de la justicia, es decir, apegándonos a los derechos humanos, se utilizan los atenuantes para humanizar un poco más. Permiten que el sistema judicial considere las circunstancias individuales del acusado y también promueve una justicia más humana y equitativa. Luego, otro de los fines es la reducción de la pena, donde pueden llevar a una reducción de la pena impuesta ajustándola a la gravedad real del delito y las circunstancias del caso. Estos factores son esenciales para asegurar que la pena impuesta sea proporcional y justa, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Y veamos que de esta manera puedes ayudar mucho a la persona que tú estés orientando y llevando en un caso. Pero veamos esta pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre un factor atenuante y una eximente? Veamos. La diferencia entre un factor atenuante y una eximente radica en cómo afectan la responsabilidad penal de una persona que ha cometido un delito. Es decir, los atenuantes afectan de una manera y los eximentes de otra. Un eximente, ¿qué sería? Una eximente es una circunstancia que elimina la responsabilidad penal del acusado, es decir, exime al acusado de esa responsabilidad penal, es decir, se la quita, lo saca de esa situación. Si se aplica una eximente, la persona no será considerada culpable del delito. Sin embargo, cuando es un atenuante, se considera
que cometió el delito, que es culpable, pero se le disminuye la pena. En este caso, ejemplos comunes de eximente podemos mencionar la legítima defensa, que es actuar para protegerse a sí mismo o a otros de una agresión. El estado de necesidad, cometer un delito para evitar un mal mayor. El trastorno mental, de que es la incapacidad para comprender la ilicitud de las acciones debido a un trastorno psicológico. Todos estos son eximentes en un juicio. Y atenuante, pues ya los mencionamos, pero volvemos a hablar de ellos para que así se pueda comprender mejor. Un factor atenuante reduce la gravedad de la pena, pero no elimina la responsabilidad penal total. La persona sigue siendo considerada culpable. En el eximente deja de ser culpable, pero la pena impuesta será menor. Ejemplos de factores atenuantes podemos incluir los siguientes. La confesión voluntaria es admitir el delito de manera sincera y voluntaria. El arrepentimiento que muestre la persona culpable y tomar medidas para reparar el daño al acusado, es decir, causado a la persona que recibió o que fue objeto del delito. Esos son también atenuantes. La colaboración con la justicia, ayudar a esclarecer otros delitos o proporcionar información relevante de otros comisores que pudieron haber actuado o de todas las cosas que ocurrieron con detalles para aclarar y llevar a un buen término el juicio. Todos estos se consideran atenuantes. Pero ya vieron, el eximente saca a la persona de la culpabilidad y el atenuante lo que hace es disminuir la pena. Diferencias claves. Entonces, aquí el impacto en la responsabilidad penal del eximente y del atenuante. Una eximente elimina la responsabilidad penal, mientras que un atenuante solo reduce la pena. La aplicación, ¿qué diferencias hay respecto a la aplicación? Las eximentes se aplican en situaciones donde la acción delictiva es justificada o inevitable, mientras que las atenuantes se aplican cuando hay circunstancias que disminuyen la culpabilidad del acusado. Hasta aquí el tema. Espero hayas comprendido entonces los términos de eximente y atenuantes y sepas pues aplicarlos. Te deseo lo mejor y te dejo unos buenos videos para que complementes lo visto. Nos vemos en un próximo tema.